¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Gente, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta lluviosa noche en Buenos Aires. A pesar de que, bueno, está el clima bastante tormentoso, se podría decir que todo lo que es la política económica está bastante similar, así que estamos en el medio del ojo de huracán, se podría decir. Y bueno, ¿quién mejor que uno de los mejores economistas macroeconómicos que tenemos en la Argentina para analizar esta coyuntura que hoy por hoy está tan complicada, con un tipo de cambio al parecer que va a tocar límites inalcanzables y que directamente no tiene techo, donde claramente la moneda argentina no tiene piso alguno porque nadie la quiere? Así que bueno, vamos a analizar todo este panorama con justamente Diego Giacomini, un amigo, un colega con el que trabajamos, discutimos de todos estos temas y bueno, y aprovechamos a charlarlo acá por el canal. Diego, como siempre, buenas noches y un placer invitarte acá por mi casa. ¿Qué tal, Lucas, querido? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con vos, con toda la gente que esté mirando, para tratar esta temática que me has planteado. Es un placer como siempre y bueno, sé que bueno, son temas que son bastante complejos, pero nada, para poner en contexto, que no creo que nadie no esté enterado de esto que está sucediendo, pero el tipo de cambio se volvió a disparar y obviamente, y como consecuencia lógica, los precios se dispararon por las nubes. O sea, no hay, digamos, precios relativos, hay gente que congela los precios, que decide no vender. Y uno prende la tele, prende la radio, prende cualquier medio que esté medianamente alineado a nada, si se podría decir al gobierno, al oficialismo, y hay un único culpable, Javier Milei, justamente por haber ganado las elecciones primarias. Y de paso quiero aprovechar este pequeño programa porque esto va a ser un ejercicio también de honestidad intelectual, ya que regularmente cada vez que se hace una crítica justamente al economista libertario, desde el otro lado a veces suelen considerar que es una cuestión de mal feeling o una cuestión personal cuando es una crítica meramente filosófica. Así que con esto creo que se va a desaparecer cualquier tipo de esa premisa justamente para mostrar de que la honestidad intelectual en ambos dos casos pesa mucho más que cualquier problema de índole personal. Así que, perdón por la breve introducción, voy a replantear la pregunta si justamente tiene algo que ver que el economista libertario haya llegado a ganar las elecciones con esta escapada nueva del tipo de cambio. Bueno, primero, el primer comentario a tu pregunta es, Javier Milei todavía no logró nada. ¿Por qué? Porque salió primero, en forma muy meritoria para su individualidad, en las PASO, que en realidad no es vinculante. O sea, se podría decir que es una gran encuesta y solamente eso. ¿Por qué? Porque todavía, a ver, no se ha alzado con la presidencia, aunque ha obtenido un resultado muy importante para él. Ahora, dicho esto, todo el arco político institucional tradicional, sobre todo el oficialismo, parte de la principal oposición que salió segunda, de Juntos por el Cambio, y los medios de comunicación hegemónicos ligados a estas dos, mirad las palabras que uso, facciones, ¿no? Le echan la culpa a Javier Milei. Y realmente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque una persona tiene culpa de algo y para entender si la tiene o no, lo tiene que enmarcar dentro del axioma de la acción, ¿no? Que es el pilar de la acción humana.
¿Cuándo uno tiene culpa de algo? Cuando uno en el momento T sub 0 encara, realiza, inicia una acción particular en forma pensada y deliberada para después obtener un determinado resultado posterior en el tiempo. O sea, yo soy culpable de el fenómeno Z si en el momento T sub 0 realizo X porque pienso que si hago X en el momento T más 1, T más 2 o T más 3 voy a generar el resultado Z. ¿Esto qué quiere decir? Que Javier Milei sería culpable de la suba del tipo de cambio libre a 780 si él hubiera decidido presentarse a elecciones sabiendo que iba a ganar las elecciones de las PASO y que ese accionar de él generaría posteriormente un salto del tipo de cambio. Suena extremadamente ridículo. Bueno, así de ridículo es el razonamiento de echarle la culpa a Javier Milei por la suba del tipo de cambio libre. ¿Ok? A la perfección. Entonces, me imagino que estos escenarios claramente no se construyen de un momento hacia el otro. Creo que en más de una ocasión hemos charlado, e inclusive lo has mostrado en tu canal, todos los fenómenos monetarios desde Guzmán en adelante, inclusive haciendo cierta crítica y retrospectiva, inclusive a las ex políticas monetarias de inflation targeting de Sturzenegger, de que esto se fue construyendo y se fue armando a lo largo del tiempo. Pero hay, me, me gustaría yo justamente, y aprovechando para renovar el público de mi canal, que quizás no lo escucharon, ¿cuál sería, digamos, la explicación de cómo se fueron construyendo estos fenómenos monetarios? A ver, ¿qué está pasando hoy? Está subiendo fuertemente el dólar. Paralelamente empieza a acelerarse el fenómeno inflacionario. Perfecto. Tanto el tipo de cambio como la inflación son dos fenómenos monetarios. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio refleja el poder adquisitivo del peso en términos de dólar. Y la inflación es la variación sistemática y permanente del poder adquisitivo del peso en términos del universo de bienes y servicios de la economía. Ergo, si el dólar sube, quiere decir que el peso pierde poder adquisitivo frente al dólar. Del otro lado, si sistemática y en forma permanente los precios expresados en pesos suben constantemente generando inflación, quiere decir que el peso pierde poder de compra, poder adquisitivo frente a los gorros, los anteojos, la remera, la manzana, las bananas, etc. Ahora, entonces son dos fenómenos monetarios y hacer dos fenómenos monetarios se relacionan, son explicados, son consecuencias de la producción de dinero. Y el poder adquisitivo del dinero pierde contra el dólar y pierde contra los bienes y servicios porque en términos relativos se produce más pesos que los dólares que se generan. Del otro lado, se producen más pesos que los bienes y servicios que se producen. En consecuencia, esto es vital. Tenemos un sistema monetario que se denomina sistema monetario fiat, que el monopolio de la producción de dinero y de la provisión de dinero está en manos del
el Estado, de los políticos institucionales que están administrando en comodato el Estado y sus socios prebendarios del sector bancario, que inventan dinero de la nada creando depósitos e inventan crédito artificial sin contrapartida de ahorro en el sistema bancario. Ahora, ¿Javier Milei está en la producción de dinero? No. ¿Javier Milei está en la producción de dinero bancario? No. ¿Está en la producción de crédito artificial en forma desmedida por arriba de la generación de dólares y de la producción de bienes y servicios? No. Ergo, Javier Milei no es responsable de los fenómenos monetarios detrás de la suba del dólar y el comienzo de la aceleración, de la nueva aceleración inflacionaria. Por el contrario, los que están detrás de esto son los burócratas del Estado, los políticos, los tecnócratas del Estado y el sistema bancario asociado, que hace años y años, en forma acumulativa, van expandiendo la masa monetaria total por arriba de la producción de bienes y servicios y de la generación de dólares. Y paradójicamente, hay que decir que tanto en la administración de Macri como en la de Cristina, como en la actual, siempre los bancos centrales emitieron dinero para financiar el tesoro. En ambos gobiernos, los bancos centrales emitían dinero cuasi fiscal. Con Cristina se llamaban LEBACs, con Macri al principio se llamaban LEBACs. Él inventa con Duhovne las LELIQ y PASES y ahora se siguen llamando LELIQ y PASES. Y como si fuera todo esto poco, todos los diputados y todos los senadores, tanto de Cambiemos como del oficialismo, todos votaron leyes de presupuesto con aumento de gasto público, con déficit fiscal y con un capítulo de financiamiento de los déficits en todos los años con emisión monetaria y nuevo endeudamiento. Pero ahora los caraduras te hablan de independencia del Banco Central y de equilibrio fiscal como ancla del programa Futuro Económico. Como te das cuenta, vuelvo sobre mis palabras y está más que claro con estas dos respuestas que Javier Milei no es el culpable de lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que quizás en el universo del dólar ilegal, como le gusta decir a todos los mercenarios, se puede haber quizás generado una cierta expectativa, que ahora vamos a andar un poquito más en eso, porque me parece un tema muy interesante justamente para comprender estos fenómenos inflacionarios, pero hay algo que el Estado tiene 100% el control y que es un fenómeno meramente particular y único en la Argentina. El dólar oficial, después de que justamente Javier Milei gane las elecciones, hizo una escaladita también. Eso no hay excusa, eso quieras que no, fue una evaluación, no hay forma de echarle la culpa, me equivoco. A ver, el dólar oficial es, y he hablado con muchos exministros de Economía, he hablado con muchos expresidentes de Banco Central, y siempre les he preguntado, ¿cómo se toman las decisiones estas? Siempre se toman contra la espalda, contra la pared, con la espada en la yugular, siempre sin grandes análisis y a las apuradas. La devaluación del tipo de cambio oficial es una decisión política y lo hacen porque no les queda otra generalmente. Ahora, en esta oportunidad, es peor. La suba del tipo de cambio de 2,85 a 3,50 era una decisión que Sergio Tomás Massa la iba a tomar después de octubre, que
la tenía arreglada con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional le dice, yo te devuelvo 7.500 millones de dólares, pero vos devaluás. Subís el tipo de cambio. Y ya lo tenía negociado. Lo iba a hacer después de octubre. ¿Saben por qué lo hace ahora? Porque el resultado, con Javier Milei ganando las PASO, sacándole a él 10 puntos porcentuales, 31 a 21, Milei versus Sergio Tomás Massa, no se lo esperaba y no tiene idea de cómo remontar esa diferencia tan significativa. Entonces, echó el manotazo de ahogado, lo que no tenía ganas de hacer y lo iba a posponer hasta el último momento después de octubre. Lo hace ahora para intentar, a través de la pauta oficial que hay que eliminar de los medios económicos hegemónicos, extender la idea de que Javier Milei es el culpable de todo esto, a ver si logra sacarle algunos votos y una parte de esos votos apoderarse él. Más claro, echarle agua. Yo creo que hoy por hoy, cómo está funcionando esta dinámica del poder y esta dinámica justamente de los medios políticos como herramienta de transformación, este chivo expiatorio que pre-2019 era el ápero Macri, hoy se convirtió en el ápero Milei, básicamente porque terminaron cambiando de persona al que echarle la culpa. Pero, ¿sabes qué? Es curioso y acá es donde va a entrar una pregunta que va a dividirse en dos partes, porque está la pregunta entre si los mercados se equivocan o las encuestadoras, que claramente son gran parte pagas, porque creo que nadie en su sano juicio votaría a Horacio Rodríguez Larreta, y voy a evitar cualquier tipo de epíteto descriptivo con esto. Pero ¿qué pasó acá? ¿Hubo un error de concepción? Y quiero hacer una pequeña aclaración de color, que en caso de que justamente toda esta planificación como se tenía pensada no funcionó, acá es la demostración cabal de cómo la acción humana es mucho más fuerte que cualquier tipo de planificación centralizada, porque cualquier tipo de perspectiva que se tenía hoy demuestran con estas elecciones que estuvieron equivocadas. De esto me gustaría justamente saber tu comentario, tu opinión. A ver, los políticos se caracterizan por aplicar siempre el socialismo, ¿no? Creer en la planificación central, que hacer una determinada cosa a ellos logra generalmente un determinado resultado esperado por ellos mismos, lo cual asume que nosotros actuamos como aguavivas, no nos tratamos de defender, no tratamos de anticipar los resultados, no cambiamos nuestro comportamiento en relación a lo que ellos esperan que nos compartamos, entonces el resultado va a ser lo que ellos pretenden. Ahora bien, si nosotros cambiamos nuestra manera de comportarnos, lo que ellos, y nos anticipamos, nos protegemos, reaccionamos, lo que ellos pretendían lograr, ese Y que pretendían lograr habiendo hecho un X antes, no se va a materializar. Concretamente, ¿no? ¿Por qué le echan la culpa a Javier Milei? Porque el resultado electoral, como dije antes, les cayó como una bomba. ¿Ok? ¿Y por qué les cayó como una bomba? Porque de acuerdo con su plan estratégico, político, institucional, hasta ahora todo venía como ellos querían, a pedir de boca de ellos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿cuánto sacó Javier Milei en la provincia X? 3%. ¿Cuánto sacó Javier Milei en la provincia Y? 4%.
¿Cuánto sacó Javier Milei en la provincia Z? 1.5%. Listo. Javier Milei no tiene gobernadores, Javier Milei no tiene diputados, Javier Milei no tiene senadores, Javier Milei, ¿sabes qué? Va a terminar, es un circo, va a terminar esto y lo vamos a correr, y va a terminar siendo una anécdota de 5 minutos en la historia política argentina. Encima, ¿cuál es el problema? Que ellos con todo esto pensaban que Javier Milei iba a sacar también el 5%, 8% de los votos ahora. Ahora, entonces esto les cae como una bomba atómica. Pero les cae como una bomba atómica, pero no en el jardín de la casa. Les entra por el recto. ¿Por qué la bomba atómica les entra por el recto? Porque como si fuera poco, Javier Milei les decía, ¿saben qué? A mí las elecciones provinciales no me interesan. A mí tener gobernadores no me interesa. A mí tener diputados, senadores tampoco. ¿Saben lo único importante acá en todo este circo? Es ver qué pasa cuando se presente la boleta con mi carita, con la boleta para la elección paso presidencial. Y van a ver que ahí la historia es diferente. Y la historia fue diferente. Terminó siendo totalmente diferente, alineada con lo que esperaba Javier Milei y no con los políticos. Ahora bien, ¿qué implica esto? Que los políticos parecieran que, al menos en 2023, no están entendiendo los virajes de la ciudadanía, no están entendiendo los cambios de estado de ánimo de la ciudadanía, las voluntades de la ciudadanía y las necesidades de la ciudadanía. Y piensan que lo más importante, que es el andamiaje institucional de la política tradicional, que es lo que a ellos los empodera, tanto en términos políticos como en términos económicos, porque tienen que tener toda esa estructura para empoderarse y llegar al cargo, según su lógica, y tienen que sacarte dinero para eso. ¿Ok? Bueno, todo le salió como tiro por la culata, entrando por el recto. Con lo cual, tienen que reaccionar y culpar a Javier Milei porque realmente se le está viniendo abajo toda la estantería. Quiero utilizar un término que, dado justamente la filosofía que compartimos, utilizamos mucho justamente para referirnos, inclusive si se quiere con otro lunfardo, a la acción humana. La palabra mercados, hoy por hoy, ¿se podría decir que, por lo menos en estos casos, no siempre tienen razón y hubo un cierto pifie de pronóstico? Bueno, tu pregunta es muy interesante, ¿no? Porque dicen, los mercados, el resultado de las elecciones PASO no les cayó bien a los mercados no quieren a Javier Milei porque el Merval cayó, por dar un ejemplo, y porque los bonos se desplomaron. Perfecto, analicemos. ¿Qué es el Merval? Son menos de 2 decenas de papeles, de menos de 2 decenas de empresas, muchas ligadas directa o indirectamente con el Estado, como pueden ser YPF, el ejemplo máximo, y los bancos que son socios prebendarios del Estado y están monitoreados monopolísticamente por el Banco Central de la República Argentina, que tiene el monopolio de la regulación del sistema monetario. Ahí ya tenés casi un cuarto del Merval entre los bancos y YPF. Casi.
¿Ok? Entonces, y si yo analizo esa cantidad de empresas del Merval, son, invento el número para que quede el concepto nada más, no sé cuánto, 0.01% del PBI argentino. Entonces, realmente el Merval dista mucho de ser el mercado. A ver, no es lo mismo el Merval que la suma del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq de Estados Unidos. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Porque los bonos cayeron. Señores, los bonos estaban cotizando a 23, 25, tuvieron un mini rally alcista, que es una clásica de las burbujas creadas por la emisión monetaria, que son más burbujas todavía adentro de un cepón en donde un montón de agentes económicos no pueden poner dinero en muchas otras cosas porque si no, no acceden al MULC, no pueden importar, tienen problemas con la Secretaría de Comercio, con la FIP, el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente dista mucho de ser mercado. ¿Ok? Listo. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque está el problema de la información. Y luego me preguntaste, ¿los mercados tienen siempre razón? Y el problema es que una parte de la teoría económica, por ejemplo, los nuevos clásicos, no así la escuela austríaca, asumen que la información es perfecta. Y la verdad no voy a complicar a tu audiencia con un ejemplo le voy a demostrar que la información está lejos de ser perfecta. Por ejemplo, antes de todos los mundiales de fútbol, en el mercado libre de apuestas, Brasil, antes de que empiece a rodar la pelota, va primero en las apuestas en todos los mundiales, por escándalo. ¿Ok? Interesante. ¿Por qué? Porque te suelen decir, los mercados son forward looking, miran para adelante. Y la verdad es que si todos, antes de todos los mundiales, apuestan por Brasil, generalmente no es porque sean forward looking, es porque a un equipo brasilero le fue bien en la Copa Libertadores, es porque al equipo de Brasil en las eliminatorias las ganó, es porque Brasil es el que tiene más campeonatos mundiales, ergo no están siendo forward looking, está siendo backward looking, están mirando para atrás, no están mirando para adelante. Dicho esto, está claro que los mercados se equivocan, le pifian, porque salió campeón Argentina, antes salió campeón Francia, antes salió campeón Alemania, antes salió campeón España y antes salió campeón Italia. O sea, hace 5 mundiales que el mercado le pifia. Y no recuerdo cuántos mundiales son, pero van como 23, 24 y Brasil es pentacampeón, tiene 5 nada más. Entonces, los mercados le erran. ¿Y por qué le erran los mercados? Porque es mentira, como asumen que estaba diciendo y explicando los nuevos clásicos, que tienen información perfecta. Es mentira. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Antes que empiece el mundial, están años luz de tener información perfecta. No saben si los jugadores brasileños cómo están físicamente, no saben si arrastran lesiones, no saben si tienen problemas psicológicos, miedo, quilombo en la casa, si la mujer le mete los cuernos cuando se fue al mundial. No saben lo mismo ni de los argentinos, ni de los franceses, ni de los españoles. De ahí que la información en realidad es imperfecta.
y lleva a que los mercados muchas veces se equivoquen. ¿Se entiende? Y no es una excepción. La regla es que no haya información perfecta. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque la teoría de las expectativas racionales, las RATEX, asumen información perfecta. Las RATEX son las expectativas que utilizan los nuevos clásicos Robert Lucas Jr., Killian, Prescott, ¿ok? Y que las vuelcan justamente a la teoría monetaria y a la conducción de la política monetaria, que son temas que nos están concerniendo porque estamos hablando de inflación y tipo de cambio. Creo que no tengo la menor duda y como parte de ser un agente económico, justamente que interactúa en una sociedad, que es indudable, digamos, reaccionar si se quiere, o por lo menos responder a las expectativas. Y por lo menos quizás, si se quiere, pensándolo, o sea, por lejos del núcleo individual, quiero pensarlo justamente en el núcleo mercantil o la definición que se tenga, si se quiere, desde una visión macroeconómica de lo que es mercado. Hay una cierta respuesta, intuyo también justamente con el fenómeno de Javier. No sé si Obvio. realmente se podría decir que este fenómeno, esta respuesta que hoy por hoy se tiene por parte de los mercados, a Javier lo convertiría en responsable de esa respuesta y esa expectativa. A ver, punto número 1. Primero, ya puse en duda qué es el mercado, ¿no? Más teniendo en cuenta, y vuelvo a analizar, el dólar blue, que es el que más ha subido, es un mercado así de chiquitito que se mueve con 5 o 6 millones de dólares por día. Nada más. El contado con liqui, que está en 7.25, el blue en 7.80, es un mercado que de libre no tiene absolutamente nada y también es muy chiquito. ¿Por qué? Porque operan no muchas firmas y las que operan no operan libremente porque están condicionadas por el CEPON y todas las restricciones y coacciones que impone este gobierno. Ahora bien, el comportamiento y la victoria de Javier Milei genera expectativas, pero analicemos. Dentro del marco de las expectativas RATEX, que son las expectativas racionales, que han sido desarrolladas por Mood por primera vez en la década del 60 y después las complementa y las termina desarrollar en forma acabada los nuevos clásicos encabezados por Robert Lucas Jr. de Chicago, asumen, como ya dije, información perfecta. ¿Ok? Y se asume que el mercado no se equivoca en promedio. Si hay algunos errores, a ver, alguien le pifia por 10 por arriba, alguien le pifia por 10 por abajo, lo cual hace que el promedio de la sociedad no le erre. Lo cual también es un error intelectual, porque toda evaluación y construcción de expectativas provienen de valoraciones subjetivas, que son permanentemente dinámicas y cambiantes. Por lo tanto, la suma horizontal de las expectativas individuales no da lugar a una única expectativa de mercado. Ahora, ¿dónde está física en forma tangible lo que esperaba el mercado? Porque, ¿qué sucede? Dice, ocurre esto porque el mercado no esperaba que ganara Javier Milei. ¿Y qué esperaba el mercado? ¿Alguien me puede afirmar qué es lo que esperaba el mercado? ¿Qué quiero decir? Lo pongo en forma descarnada. ¿Qué esperaba el mercado? ¿Qué son lo que esperaba el mercado? Las encuestas de, no sé, la consultora X que decía
que Rodríguez Larreta le iba a pifiar, iba a ganar por X, o Patricia Bullrich iba a ganar por Y, sacándole 5 puntos a Massa y 7 a Milei. A ver, no tienen reputación esas agencias, por ende no pueden tener credibilidad. ¿Por qué? Porque en el pasado siempre le pifiaron. Y no le pifiaron solamente por un poquito así, sino que le pifiaron por un poco así. Además, ¿quién puede hablar de la transparencia y de la perfección de ese mercado, donde sabemos que todos trabajan para políticos y los únicos que le pagan son los políticos institucionales con nuestro dinero? Y además sabemos que los políticos solamente gustan escuchar lo que los adula. En consecuencia, las encuestas suelen salir favorables a quienes tienen más plata para pagarlas. Que parecería que no era el caso de La Libertad Avanza. Con lo cual, la verdad, tanto teórica como técnica como empíricamente, es realmente todo para bastante cagarse de risa de intentar echarle la culpa de todo esto a Javier Milei. Sin duda, a ver, no tengo claramente la misma formación económica, pero echarle la culpa a una persona que ni siquiera tuvo la mínima responsabilidad en la expansión ni la creación, ni del dinero primario, ni del dinero secundario, ni de los pases, ni de las LELIQs, es claramente el chivo expiatorio, el ápero Macri reformulado al 2023. Pero mi punto es lo siguiente, o sea, mi pregunta va por el siguiente lado. Todo esto, esta convulsión que ahora estamos viviendo, creo que es medio indudable que también es culpa de las elecciones. Vos posiblemente tenés los datos mucho más frescos, pero algo de esto no había pasado también en 2019. Bueno, esto es muy interesante. Vamos a hablar de la praxeología. Acá, ¿qué es? Y de la praxeología y después del empirismo observacional, como si fueran un Boca River, un blanco y negro, ¿no? Vos me acabas de decir, bueno, en el 2019 ganó Alberto Fernández las PASO, el tipo de cambio saltó de 45 a 60. Entonces, y ahora dicen, 4 años después, en 2023, ganó las PASO Milei y saltó el tipo de cambio a 780. ¿Qué tiene implícito este razonamiento? ¿Qué tipo de metodología utiliza para llegar a estas dos conclusiones? Que básicamente es el tipo de cambio saltó después de que Milei ganó, entonces Milei es el culpable. El tipo de cambio saltó después de que ganó Alberto Fernández, entonces Alberto Fernández es el culpable. Perfecto. ¿Esto qué tiene implícito? Que hay un fenómeno X que sucede antes y después, tiempo después, sucede el fenómeno Y. O sea, un candidato X gana, Alberto Fernández en el 2019, sube después el dólar. Un candidato Z gana en el 2023, sube después el dólar. En el medio hay una caja negra, ¿ok? Que hay que llenarla para tratar de explicar por qué sucede primero algo y después sucede después otra cosa. Ok, ¿cuál es esa caja negra? La teoría de las expectativas que ya expliqué. Obviamente a nadie le gusta que suba el tipo de cambio, porque si sube el tipo de cambio, en realidad cae el poder adquisitivo de la moneda y la mayoría nos empobrecemos. Entonces es malo. Listo. Y como sucedió eso que es malo,
es culpable, ¿ok? No es un campeón que lo logró, es culpable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se está asumiendo que hay una relación causa-efecto que en realidad no tiene argumentos lógicos deductivos basados en el principio de la acción que lleven a esa conclusión en forma inequívoca y axiomática. O sea, que es una verdad indiscutible. No, ¿cómo no? Es recontradiscutible. Encima, la explicación que hay en esa caja negra entre el evento que sucede en T sub 0, que es que gane el candidato X, y el evento que sucede en T más 1, T más 2, T más 3, que es que él suba tipo de cambio, el argumento intelectual está viciado de un montón de nulidades. Pero aparte, entre 2019 y el 2023, se asume que el mismo fenómeno, la suba del tipo de cambio, es resultado de que alguien que no le gusta el mercado ganó previamente las elecciones PASO. Lo cual, necesariamente para ser verdad, implica que necesariamente todos los agentes económicos nos tenemos que comportar de la misma manera en 2019 que en 2023. O sea, necesita asumir constancia de comportamiento, lo cual va contra la esencia del ser humano y la acción humana, porque en la acción humana el ser humano va aprendiendo constantemente. No sabe qué va a aprender, no sabe en qué consistirá eso que va a aprender en el futuro, y como si esto fuera poco, no sabe qué va a hacer con eso el día que lo aprenda, que todavía no lo aprendió. Pero ahora bien, si antes se ganaba elecciones con la política tradicional, con gobernadores, senadores, diputados, y ahora con todo eso no se gana, está más que claro que no hay constancia de comportamiento. Entonces queda invalidado todo el razonamiento de que ganó X las PASO, entonces después subió el tipo de cambio. ¿Se entiende? Sí, 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 a la perfección. Creo que Ahora, de sí. todo esto hay que decir algo muy importante, porque le echan la culpa a determinado candidato. Antes fue Alberto Fernández, ahora fue Javier Milei, de la suba del tipo de cambio. ¿Ok? Pero lo increíble que el tipo de cambio sube porque durante años y años emitieron a mansalva. Y después de emitir a mansalva, tratan de tapar el sol con las manos, cosa imposible, y en una carrera de fatal arrogancia y de camino de servidumbre, 2 libros de Hayek, lo único que hacen es cada vez intervenir más en los mercados, aplicando políticas estatales intervencionistas para intentar lo imposible: tapar el sol con la mano y evitar que el tipo de cambio salte, cuando todo el mundo sabe, aplicando razonamiento lógico deductivo, que va a terminar saltando, y va a saltar cada vez más cuanto más tiempo logren bajarlo artificialmente. Ahora bien, esa emisión monetaria está relacionada con el ciclo de la política económica, de la política, con que votemos cada 2 años. No solamente que votemos cada 2 años, sino que haya paso. O sea, tenemos una campaña electoral que a grandes rasgos se puede decir que va desde abril
hasta noviembre, año por medio. Y esa campaña necesita financiamiento. Y esa campaña necesita financiamiento de un Estado que se financia con emisión monetaria. Y como si esto fuera poco, las PASO funciona como una encuesta que le dice al gobierno de turno que perdió las PASO. Che, aumentá el gasto público, dale a la maquinita donde perdiste las PASO para hacer un plan platita donde perdiste las PASO y dar vuelta a la elección en ese territorio. Ahora, todo esto es un juego de suma cero que enriquece al político. ¿Por qué? Porque le da bienestar. ¿Por qué le da bienestar? Porque está de joda en lo que más le gusta hacer de abril a noviembre durante año por medio. Y para estar de joda no tiene que sacar más plata. Con lo cual nosotros estamos peores. Entonces, en realidad, por decir, tendríamos que votar mucho menos seguido y tendríamos que votar una sola vez cuando hay elecciones, que todo este circo año por medio. Ahora, ¡qué bárbaro! Porque lucran con todo este circo, se empoderan con todo este circo y cuando no le gusta cómo sale este circo, le echan la culpa a cualquiera. Es que, nada, no tengo nada en contra. De hecho, a ver, estoy completamente a favor justamente por esta misma afinidad ideológica, pero sin duda que me parece que el razonamiento es válido desde cabo a rabo, así que, y aparte creo que lo ilustra la propia realidad de cómo justamente funcionan los incentivos políticos, cómo aprovechan aumentar el gasto público en momentos electorales. Inclusive lo ves con cosas que parecen banales y más superficiales como la obra pública. Fíjate cómo ni bien se empiezan a acercar las elecciones, de la nada todos los intendentes, todos los gobernadores deciden mejorar justamente la infraestructura de básicamente sus designios. Esto es, a ver, su incentivo es, loco, volverme a poner mi nombrecito en la urna. Y acá está justamente con el respaldo económico y cómo se demuestra la putrefacción del sistema. Está más que claro. Las elecciones, como siempre lo decís, se ganan con gasto público, se pierden con impuestos. Exactamente. Entonces, realmente estamos como, Argentina está en una decadencia que va a seguir, se va a potenciar, está condenada a prolongarse. Y acá estamos teniendo delante de nuestras narices un estado de decadencia en su esplendor, que posteriormente será rebasado, ¿no? Pero la gente, yo creo que en el larguísimo plazo, la mayoría se va a terminar dando cuenta de todo esto. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que la gente, cuando lo hace ganar a Javier Las Paso, no está votando liberalismo. La gente, no hay ninguna revolución liberal. A ver, todo el armado de Javier Milei está en las antípodas del liberalismo. No tiene nada que ver con el liberalismo. Es conservadurismo, rancio de derecha, católico y en muchas cosas fascista, ¿no? Ahora, la gente sí se está dando cuenta en que en todos los otros políticos institucionales y en la política institucional no se puede creer. Y simplemente Javier ha sido un vehículo que ha sabido captar ese hastío. Nada más que eso. Ojo, en forma inteligente para él mismo. Ustedes saben que yo soy un gran crítico en términos de consistencia de el armado de Javier Milei y la acción política institucional
de Javier Milei. Y lo vuelvo a afirmar con estas palabras en este momento. Pero soy 100% consistente conmigo mismo. Si salen a tratar de armar toda esta torrantada contra Javier, salgo y la remarco. Porque aparte se relaciona con mi profesión. No, pero aparte, que sin duda con eso, quiero dejar en claro lo que dije en un principio cuando recién estaba dándole la bienvenida a las personas que, por suerte, no nos acompañaron en esta charla. Loco, detrás de toda esta crítica, nadie tiene nada personal, hermano. O sea, es una crítica desde meramente como criticaría a cualquiera que sea liberal y que esté en la política institucional. Si vamos a comprender el liberalismo como sustancia moral, no como un marco institucional, tengo que criticarlo porque intento rescatar estas ideas. Y no quiero ampliarlo mucho tiempo ahora en esto, porque sé que justamente tenés mañana que madrugar, pero me preocupa el daño que se le pueda llegar a hacer a muerte de el liberalismo como justamente sustancia moral, que se lo asemeje a cosas que no son. Por eso soy crítico y por eso sos crítico de Javier. Acá no hay absolutamente nada personal, es una cuestión meramente filosófica, que me parece inclusive necesario y crucial hacerla justamente ahora. Exactamente. Yo creo que esta historia, en términos dinámicos, no va a terminar bien, porque el punto de partida, ya describí las falencias que tiene, entonces en términos dinámicos, en el mediano y largo plazo, en términos intertemporales, para ser más técnico y hablar más difícil, solamente va a lesionar a las ideas y a la ética de la libertad. Eso, sin duda, estoy 100% de acuerdo con vos. Y bueno, Diego, te quiero agradecer nuevamente por tu presencia acá en mi casa, en mi canal. Siempre es un gusto sentarnos a conversarlo. Un placer y nos vemos en otra oportunidad y un saludo a todos los que han estado prestando atención a estas ideas. Antes de que, bueno, nada, ya te doy la despedida, ¿querés comentarle al público justamente lo del tema de las clases que estás ofreciendo? Sí, bueno, hay mucha gente que a mí me parece que no comprende, porque una cosa para mí muy relevante. Hablan muy bien de mi análisis económico y me critican sobre mi filosofía política y mi ética libertaria y mi apego con el anarquismo de propiedad privada y libre mercado. No se dan cuenta que ese análisis económico que tanto valoran es la consecuencia de toda mi enfoque filosófico político, ético libertario. Si yo no tuviera ese enfoque, mi análisis económico no sería lo que efectivamente es. Por eso en mi curso que doy por internet empieza todas las primeras clases con los aspectos filosóficos políticos, éticos libertarios, el estudio de todo el andamiaje institucional de organización gubernamental y qué esquema de incentivos pone en funcionamiento para que las políticas económicas en particular y públicas en general solamente en promedio en la tendencia de mediano y largo plazo puedan solventar al Leviatán y avanzar cada vez más sobre la propiedad privada y la libertad de los individuos. Entonces, cuando uno comprende eso, comprende que el sistema no se cambia de adentro, que no puede haber reformas que generen resultados permanentes desde adentro, y cuando fracasen porque se vuelven dinámicamente inconsistentes, te van a llevar a un estadio peor que al previo desde donde arrancaron. Y todo esto lo enseño porque yo creo que es parte de el bagaje de comprensión que hay que tener para no esperar nada de ningún político institucional y entender que
el camino de solución es de muy largo plazo y depende solamente de nosotros. Mientras esperemos que haya un político institucional o un mesías que venga a arreglar nuestro entorno y nuestra realidad, estaremos expuestos a que nos mientan y engañen y nos terminen perjudicando. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.